Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes. Ustedes nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM LP, La Voz Hispana Radio, desde Downtown New Haven y streaming live a través de La Voz Hispana CT en Connecticut, Facebook, YouTube y Twitter. Esta es Norma Rodríguez-Reyes, su anfitriona en el show K-PASA. Hello, you're listening to us via WNHH 103.5 FM LP, La Voz Hispana Radio from downtown New Haven, and streaming live via La Voz Hispana CT via Facebook, YouTube, and Twitter. And this is Norma Rodríguez-Reyes, your host in K-PASA. Today we have live on our studio audience Miles Kagans III, and he is the spokesman for the Windsor Group, LLC. The U.S. Department of Agriculture selected Windsor Group to implement the $2.2 billion Discrimination Financial Assistance Program. And Miles is a retired U.S. Army combatant veteran colonel. His family is from Georgia and Mississippi, and many were farmers and timber workers. Now Miles lives in Manhattan, New York, and is CEO of his company, Words Warrior. They are a marketing and translation company. Bueno, ahora yo quiero dejarles saber, esta Norma Rodríguez-Reyes. Hoy tenemos en el estudio de nosotros a Miles Kagans. Y él es el portavoz de Windsor Group LLC. El Departamento de Agricultor de los Estados Unidos seleccionó a Windsor Group para implementar el programa de $2.2 billones por causa de discriminación financiera. Y eso es lo que hoy vamos a estar hablando. Miles es retirado de la Fuerzas Armadas como un coronel que combatió un veterano, y su familia es de Georgia y de Mississippi, y muchos eran agricultores y trabajadores de madera. Ahora Miles vive en Manhattan, New York, y él es el presidente de la compañía Words Warriors, que es una compañía de marketeo y de traducción. Thank you so much for being here with us today, Miles. I really appreciate you being here with us. De nada, buenas tardes, Norma. Igualmente. Ok. Entonces, le voy a hacer las preguntas en inglés, él las va a contestar en inglés y después yo lo voy a traducir, ok? So, please describe this new program for farmers. Por favor, describe este nuevo programa para los agricultores. Sí. The Discrimination Financial Assistance Program is a new program funded by the Inflation Reduction Act. Okay. Este programa es un nuevo programa en la cual los fondos vienen de what's the name? Inflation Reduction Act. De la inflación, el acto de bajar la inflación. And that law set aside $2.2 billion for farmers. Y esa ley puso al lado $2.2 billones para los agricultores. Any farmer who faced discrimination in farm loan programs. Cualquier agricultor que se siente que fue discriminado en haberle emprestado dinero a ellos. There's discrimination happening prior to 2021. They are eligible to apply for financial assistance. Y eso fue si la discriminación sucedió antes de 2021, entonces pueden solicitar para now we're going to talk a little bit later what this is all about.
we've seen an announcement from the USDA that the program was extended from October 31st until January 2024. Why? Vimos un anuncio de que este programa fue extendido de octubre 31 hasta enero 13 del 2024. ¿Por qué? The program began on July 7th, 2023, with an original deadline of October 31st. Bueno, el programa originalmente empezó en julio 7 del 2023 y se terminaba en octubre 31 del 2023. And since the beginning of the program, there have been companies, including my company, Windsor Group, that have opened offices in 30 states. Y desde el principio de este programa han habido compañías, por ejemplo, compañía como la mía, el Windsor Cup, que ha abierto a través de los Estados Unidos. And at these offices across the nation, including your home of Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, we have staff providing free assistance for farmers to apply. Okay. Entonces, tenemos estas oficinas a través de los Estados Unidos, que incluye también a Puerto Rico, donde tú eres. Entonces, ellos proveen asistencia gratis para poder solicitar para este dinero. And more than 1,000 farmers have applied for the program. Más de 1,000 personas han solicitado para este programa. But we learned that their farmers need more time to apply, so the USDA expanded the deadline until January. Pero entonces aprendimos que los agricultores necesitaban más tiempo para poder solicitar, y por eso es que hemos extendido hasta el enero 2024. Some of the farmers are harvesting crops right now during this time, and it was difficult for them to get the papers to apply. Okay, muchos de los agricultores en estos momentos están atendiendo a sus crías, y por eso es que necesitan más tiempo para poder solicitar. So, why do farmers apply? Farmers should apply for this program because they can receive up to $500,000 in financial assistance, a check from the government to the farmer. Bueno, la razón por la cual se debe de solicitar por esto es porque pueden recibir un cheque hasta la cantidad de $500,000. Let me be very clear. The farmers will explain the discrimination they experienced in the application process. Ok, voy a ser bien claro. El agricultor va a describir, explicar la discriminación que ellos sintieron. And based on that application, there will be an evaluation of how the discrimination impacted them financially. Y basado en esa aplicación va a haber una evaluación a ver cómo fue que eso lo afectó a ellos financieramente. And then a decision will be made if they are awarded a check, and that check could be from $1 to $500,000. Y entonces ahí es cuando van a recibir el cheque, si es que le cualifican, y va a ser desde un cheque de $1 hasta $500,000. We have had applicants who are Latino, Black, women, and veterans. Hemos tenido solicitantes que son latinos, afroamericanos, mujeres, And also Asians, y asiáticos, and any other people who have experienced discrimination from the USDA. y cualquier persona que se siente que fue discriminado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. I would like to tell your audience where to get more information about applications. Okay.
ahora él quiere dejarle saber a la audiencia, a los que nos están escuchando, a dónde es que pueden conseguir esta aplicación. We want people to call in for free technical assistance at this number. Okay. Nosotros queremos que las personas llamen a este número para que le den asistencia técnica gratis. 1-800-721-0970. 1-800-721-0970. And technical assistance is available in English and Spanish. Y esa asistencia técnica está disponible en inglés y español. And they can call between 8 a.m. in the morning Eastern Time to 11 p.m. Eastern Time. Okay. Y pueden llamar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la tarde. 7 days a week. 7 días en la semana. Wow, eso es mucho tiempo para poder recibir la información y solicitar. And we also have a website. También tenemos un sitio web. The website is 22007apply.gov. Y es 22007 apply.gov. 22007 apply.gov. And information is available in English y español. Y la información está disponible en inglés y español. Okay, so tell us like an example of a discrimination. Sure. Dinos, por favor, un ejemplo de una discriminación. There are times in history where a farmer may have applied for a loan, and let's say the farmer needed $50,000 to buy seed for their farm, and the USDA loan officer discriminated against them and maybe gave them a small loan, only $5,000 instead of $50,000. Okay. Entonces, por ejemplo, han habido tiempos en la cual el agricultor necesitaba $50,000 para comprar semilla, pero el prestamista solamente le dio $5,000. And this discrimination often happened because of racism or sexism. Y este tipo de discriminación existe por casos raciales o sexistas. For instance, in the southern United States, black and Hispanic farmers were often given loans that were too difficult to pay back. The interest rate was too high or the time period was too short. Okay. Por ejemplo, en la parte sur de los Estados Unidos, los afroamericanos y los hispanos le estaban dando los intereses, eran súper caros, altísimo, o también el tiempo en la cual tenía que pagar ese préstamo era muy corto. And the application process was run by USDA, and the forms were difficult to read if you're speaking Spanish or if you're an older black person who's illiterate. So the farmers would not understand these bad terms they were given by the USDA. Okay. Y también lo que estaba pasando era que el proceso para solicitar, como quien controlaba el proceso, era el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y tenían palabras que eran difíciles de entender, ¿ok? Y también para los hispanos que no entendían el español. Many of your listeners are Spanish speakers and immigrants, and they have experience and understand that lawyers can be predatory and take advantage of Spanish speakers. Okay. Bueno, muchos de los que nos están escuchando son de habla hispana, latinos, y a veces los abogados son predadores hacia las personas que no dominan bien el inglés. And in this program I'm telling you about today,
I want your listeners to know they are not required to have an attorney. Okay. Y para este programa, solicitar para este programa, se requiere que tengan un abogado. And the government is paying for free technical assistance for applicants, both in English and Spanish. Free. Y el gobierno está proveyendo gratis asistencia técnica para las personas que puedan solicitar y es gratuito. Qué bien. In the local area, there will be a event on September 29th in Massachusetts. En la área local va a haber un evento en septiembre 29. And the location is the Tops Fields Fairgrounds. Topsfield Playground. Y el lugar es Top Field Playground. And farmers can go and receive assistance in person from our application outreach team. Y pueden ir ahí y recibir asistencia llenando la solicitud del equipo de nosotros. And we also have virtual assistance available online all throughout the week. Y durante la semana entera tienen asistencia virtual en la cual le enseñan. Si ustedes prenden su computadora y van a lo que se les mencionó, ahí mismito también le ayudan con el proceso. So I encourage your audience to go and check out the website, and they can find out information about local offices and virtual classes. Ok, so por favor vayan a la página de web, que recuerden que es 22007apply.gov, y ahí entonces puede buscar el local donde pueden ir y pueden recibir asistencia virtual también. And this is an important program, and your listeners, so many people in the Hispanic community have made the world a much better and happier place. Yes. Y este programa es muy importante, ¿ok? Y puesto que las personas que nos están escuchando, y especialmente los agricultores, han hecho este mundo un lugar más feliz en la cual estar. So I encourage everyone to reach out and apply, and maybe they will be able to earn some of this money that is free. Así que solicite y extienda su mano a nosotros y solicite para este programa que es completamente gratis. So they will not have to pay this money back, right? It's theirs. Correct. It is their money. This is not a loan. This is a check that will come from the U.S. Treasury Department to them. Okay. Esto va a ser un cheque que viene directamente de ustedes, no es un préstamo, así que lo pueden utilizar, obviamente, para mejorar su agricultura. And this is for farm owners or agricultural producers. So this program is not for individual workers. It is for those who own farms or forest lands, or own maybe a trucking company or a distribution center that's directly related to agriculture. Y este programa no es para agricultores individuales. Estos son para los que son dueños de las fincas, ¿ok? De los forasteros, o que tiene una compañía de troces que tiene que ver con la agricultura, o también the last one was what? Distribution. Centro de distribución que tenga que ver también con la agricultura. That's right, for the owners, not the workers. Sí, para los dueños y no los individuales agricultores. Thank you so much. I think this is wonderful. Let's one more time, if you can give it to us one more time, the phone number and the website which people need to apply. That's right. We want everyone to call 1-800-721-0970 from 8 in the morning until 11 p.m. at night to receive free assistance in English or Spanish. Bueno, nuevamente queremos que llamen al 800-721-0970 para recibir asistencia gratis desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Muchas gracias. Thank you so much for being here with us. I think this is wonderful. I thank you guys for working on making sure that this happens for our people because it's highly needed. And agriculture, without them, we don't eat, right? That's right. That's Bueno, quiero darle las gracias a Miles por estar hoy con nosotros. Le deseo mucho éxito en todo lo que hace, pero sabe que este programa es muy importante porque los agricultores juegan un papel sumamente en nuestra vida, porque sin ellos nosotros no comemos y la comida es muy importante para nuestro cuerpo. Bueno, se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes en el show que pasa. Hasta la próxima. Salud, dinero, amor y tiempo para disfrutarlo y que vivamos 120 años en buena salud. Gracias.